Amigos, ¿qué tal? Estamos en Centuno Labán, la agencia de contenidos que va como destinatario a los inversionistas y el público de a pie. Tenemos dos públicos y nada más honroso que contar con la participación de la doctora Alicia Girón. Su hoja de vida es impresionante, pero baste decir que es una investigadora emérita, distinguida con todos los lauros en México y otros cargos importantes que tienen que ver con las Naciones Unidas, sus investigaciones a nivel de América Latina por la mujer y sus alternativas, porque pone el contrapunto a los marcos teóricos tradicionales. Bienvenida, Alicia. Un placer tenerla en Perú. Pues muchísimas gracias. También para mí es un gusto estar aquí con ustedes en esta conferencia grandiosa donde Perú es el anfitrión de APEC, de una de las... es el conjunto de economías que están creciendo más rápido que el promedio, que incluso que la Unión Europea e incluso que otros países. ¿Qué significa más velocidad para el mundo y para nosotros los latinos? Más velocidad significa que hemos tenido tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero más allá de eso, lo importante es que no solamente el incremento de la producción es importante, sino cómo se distribuye la producción, cómo se distribuyen las ganancias de esa producción, y eso es lo que nos da mejor equidad en una sociedad. Entonces, lo que hemos visto es que hay economías que crecen muy rápido, pero el crecimiento queda en un porcentaje muy pequeño de la población. Crecimiento sin desarrollo. Exacto, puede haber crecimiento, pero no necesariamente de desarrollo. Y usted lo ha dicho, desarrollo económico tiene una definición, crecimiento económico tiene otra definición. Que abarque el aspecto humano. Por supuesto, por eso es que muchas veces hay una crítica al indicador del PIB, porque dicen, bueno, ¿de qué tanto sirve que los países crezcan cuando definitivamente no hay una distribución de esa riqueza, sobre todo en la base de la población? Hablemos de las mujeres. Bien. Pero tengo una duda. Usted es mexicana, una experta mexicana, pero sus raíces van más allá. Creo que se quedan aquí. Claro. Confírmeme, por favor. No, me llenó de mucho gusto en el comentario previo. No, mi papá nació en Lircay, Huancavelica, y fue a estudiar a México en el último barco que salió del Callao rumbo a Japón. Y mi papá llegó al puerto de Manzanillo. Él fue a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues el amor llega y entonces mi mamá, que era de San Luis Potosí, se encuentran y yo soy el resultado. Y un buen fruto. Perfecto. La felicito y muy honrado de tenerla aquí. Las mujeres. ¿Qué está pasando con las mujeres? Le cuento una curiosidad. Me pareció una curiosidad encontrar en un foro de sistemas aduaneros que había discriminación de las mujeres. Hay más hombres importadores, exportadores que mujeres. Hasta las aduanas llega la discriminación, la distinción. ¿Qué está pasando en este aspecto de género? Bueno, yo creo que su pregunta es muy excelente, pero además también poner ese punto en las aduanas. La inequidad... Aquí en Épica. Sí, sí. La inequidad está en todo, ¿eh? Ajá. O sea, hay un informe que es el Global Gender Gap, que son las brechas de género, publicado por el Foro Económico de Davos. El primero fue en 2006. Y a lo largo de los años han hecho varios indicadores en relación a la inequidad. Y parte de la inequidad nosotros la vemos en cuanto a los salarios que reciben en un mismo puesto las mujeres y los hombres. Y también, pero esto tiene que ver, hay que irnos más atrás, porque las mujeres en general estamos en desventaja frente a los hombres, porque hay una cuestión cultural donde principalmente se apoya mucho más en la educación, en la salud, en la participación política a las mujeres. Y algo que hemos ganado, yo creo que alrededor del mundo, y sobre todo es muy importante mencionar a Naciones Unidas, es que romper esas brechas tiene que ver con las políticas públicas. Y por ejemplo, cuando nosotros estudiamos los datos de este informe de las brechas de género, nos damos cuenta que, por ejemplo, no solamente en salarios hay una inequidad, pero también en acceso a la salud y en acceso a la educación. Entonces,
tuve la oportunidad de hacer un documento, un escrito que está publicado en un journal y en un libro sobre la comparación entre mujeres mexicanas y las mujeres japonesas. Y, por ejemplo, hay una inequidad sorprendente en la política, en el acceso a los puestos de política, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Aquí también. Por ejemplo, en Japón. Y en México nosotros hemos ya sobrepasado eso. Nosotros no solamente tenemos ahora la primera mujer, que en próximos días va a ser la primera mujer presidenta de México, sino que además, hemos estado atentos al proceso. A partir de cambios en las leyes, ahora tiene que haber equidad en la Cámara de Diputados y de Senadores. Perfecto. Entonces, esto hace que a las mujeres se nos dé las oportunidades. No es que las mujeres no estemos preparadas. Por supuesto que estamos preparadas, pero culturalmente no teníamos la cultura para participar en la política. El punto que toca es vital. Razones culturales que a veces uno se queda sorprendido ver a mujeres que son talentosas, pero no ocupan cargos gerenciales o ganan menos que los hombres. ¿Por qué? Y usted está dando un derrotero porque sus estudios están muy marcados en ese sentido. Empezar por la educación y por la salud. Pero se viene una ola que podría ser el nuevo analfabetismo en términos digitales. ¿Cuál es la salida que usted vislumbra para evitar que se ensanche la brecha de género en este tema? Porque se complicaría con los otros problemas que acaba usted de describir magistralmente. Disculpe la pregunta tan larga, ¿no? Pero... No, es que bueno, en primer lugar tenemos que ver el acceso a la conectividad y además el acceso al teléfono inteligente. Porque si hiciéramos una encuesta, yo creo que la gran mayoría tiene acceso a un teléfono. Es la forma en que nos comunicamos. Pero el acceso a un teléfono digital, a un teléfono inteligente, por decirlo así, tiene, ¿cuál es la razón? Que realmente todavía es muy caro para la gran mayoría de la población. Hay que democratizar. Hay que democratizarlo, pero más allá, la conectividad es muy importante y aquí es donde entra la política pública. ¿Por qué las mujeres no tienen mayor acceso a emprender un negocio a partir de una página electrónica o poder vender sus productos artesanales en una página electrónica? Que esto les daría una entrada al mundo digital. Y es precisamente uno por falta de educación, por falta de una cultura financiera, y el otro la conectividad. Yo insisto mucho Hay que insertarlas, disculpe, en los negocios electrónicos o algo. Sí, yo creo que, pero más allá, esa idea, ¿no? Para mí lo más importante y que hay que constantemente mencionar es que el gasto público, que va principalmente el gasto social, etcétera, nosotros en muchas ocasiones, y esto lo vio la pandemia, o sea, cuando entra en México, voy a poner lo que pasó en México, dice, la Secretaría de Educación Pública dice, bueno, vamos a dar clases por televisión o a través de un teléfono inteligente. Bueno, estaba una unidad familiar donde solamente a lo mejor el papá tenía el teléfono inteligente y por ahí tenía que recibir no solamente un hijo, sino 2, 3 o 4 la clase. Entonces, ¿cómo se pudo solventar eso? O la televisión, a lo mejor había una televisión en una familia o en un conjunto de habitantes. Correcto. ¿Y por qué? Porque además el problema es que no hemos invertido más en acceso a la energía. Y esto es muy importante porque bien, se regalaron, la UNAM dio facilidades para que muchos estudiantes compraran una tableta. Sin embargo, no todas las universidades públicas y privadas dieron ese acceso, pero también no todos pueden tener una tableta. Correcto. Entonces, esos productos, todavía son muy caros y eso no permite que la mayor parte pueda tener acceso a la digitalización. Y la economía, si algo ganamos de la pandemia, es que en menos de unos días, en menos de
3, 4, 5 meses pasamos a la economía digital. Quizás eso nos hubiera costado 10, 15 años y tenemos ahora que introducirnos a la economía digital, pero además introducirnos al conocimiento de la digitalización y algo más, la inclusión financiera, que es muy importante. Va de la mano. Va de la mano. O sea, pero atrás está el gasto que haga el gobierno en poner acceso a la energía y por supuesto de la mano viene el acceso a la salud y el acceso a la educación. Para terminar, doctora, nosotros hemos puesto atención en la política pública, me parece que es muy relevante. Si a usted le dijeran, prepáreme un protocolo que incluya transferencia tecnológica, inversiones, leyes, marco normativo, ¿qué le sugeriría a un ministro de Estado con visión de estadista? Bueno, lo ha dicho todo, Comisión Estadística, lo primero que tienen que hacer, y lo digo porque he estudiado durante años el servicio de la deuda externa, es que tenemos que renegociar ese costo del endeudamiento. Si nosotros vemos el gasto público de América Latina, la mayor parte, porque reducimos salud y educación, porque tenemos que pagar un costo financiero de un endeudamiento que no sé a dónde se fue. Ustedes hicieron en algún momento un estudio de la deuda hace algunos años, donde Óscar Ugarteche fue uno de los asesores de ustedes, donde había, entraban los flujos de capital, el gobierno los contrataba y no se sabía a dónde iban. Y eso no puede ser, porque esos o se fueron a las cuentas de algún ministro a Suiza o a Miami o qué sé yo, y ese costo financiero que estamos pagando es muy alto. Y la otra que es muy importante, mayor control y supervisión, ¿no? Claro, pero además hay algo que también, y voy a hablar como economista heterodoxa, nos han metido en la cabeza que el déficit público hay que reducirlo, sin saber que el déficit público, en la medida en que haya un mayor déficit, eso dispara y ayuda a la empresa privada. Nuestros gobiernos son sector público y sector privado y tenemos que disparar. Se van a espantar los ortodoxos. No quiero saber nada de los ortodoxos, porque definitivamente por eso es que estamos tan mal. Digo, como usted se autodefine como heterodoxa, ¿no? Una economista heterodoxa feminista. Sí, ya lo vi. Pero sí es muy importante que nuestros gobiernos negocien ese costo financiero, porque ese costo financiero va precisamente para los inversionistas institucionales y es para pagar las pensiones de los viejitos del primer mundo. Claro. No se vale que nosotros reduzcamos nuestro gasto en educación. Simplemente el tráfico que vimos hoy, bueno, que sí, el mismo que en México, no es que Lima tenga más tráfico, no, idéntico. El acceso a, por ejemplo, a un servicio de comunicación entre los que estamos a pie. O sea, no puede ser que hagamos más de 1 hora, 2 horas para llegar al trabajo y después tenemos que amanecer y después salimos a las 5, 6 y otras 2 o 3 horas. Eso va en contra de la salud, en contra del bienestar y en contra de la felicidad. Muchísimas gracias, doctora Girón, por sus declaraciones. Realmente va a crecer la expectativa para escucharla. En las próximas horas dictará su ponencia. Mañana. Que va a ser mañana viernes, no se olviden. Valiosas sus declaraciones como sus investigaciones, y por eso brilla a nivel latinoamericano, en Asia, en África y en otras latitudes del planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Encantadísimo. Un placer. Hasta la vista, amigos. Centro Laván.